Damas y caballeros, bienvenidos. A The Podcasters, El día de hoy tenemos un tema bastante curioso. y es acerca de la polarización política a través de la historia de nuestro país. Yo soy Mauricio Tolosa Y yo soy Joe Grimaldo. y esperamos a que les agrade este podcast. Primero le quiero preguntar a Joel, ¿qué es la polarización política? Según la Organización Internacional de la Nueva Sociedad, la polarización política es un fenómeno que en términos generales trata de la sociología política en términos de izquierda o de derecha. Es decir, que una parte de la población elija como preferencia la izquierda y otra la derecha. De este modo no se encuentra un centro. Es decir, que las ideas políticas en ningún momento van a entrecruzarse. Es esto la polarización política y es un efecto mundial, un problema que la sociedad interviene y de cierto modo no deja prosperar a los gobiernos de muchos países. ¿Y qué hay, digamos, de los gobiernos que causan la misma polarización con políticas conflictivas entre partidos, por decirlo así? Bueno, el problema es que ningún gobierno puede hacer feliz a todo el mundo, eso es claro, eso se ve claramente. Obviamente hay países que tienen un nivel de polarización muy bajo, como son los países nórdicos. Sin embargo, en los países que tienen muy marcada la parte de los partidos políticos, es muy complicado hacer que las personas traten de distorsionar su ideología acerca de qué partido apoyar. Y desgraciadamente puede ser que un partido político esté dando una opinión o esté preparando un acto muy bueno, pero las personas que no apoyan ese partido, así sea muy bueno el acto, no lo van a apoyar simplemente por partidismo. Es una idea, es, una, es un acto de la sociedad que se ha creado a través de los años y que es casi imposible de erradicar hoy en día. Ya sentándonos un poco más en el panorama acá en Colombia, Juanita Coebertus, que es una abogada y politóloga, que es experta en paz, seguridad, justicia transicional y posconflicto, y también estuvo ayudando en el proceso de paz del expresidente Juan Manuel Santos. Ella en el junio de 2019 dice algo muy curioso en una entrevista con RCN Radio, que es el desinterés del presidente Duque en hablar con la oposición. Y yo creo que esto todavía se ve, no sé si tú estés de acuerdo de esto. Entonces realmente la solución no está en que la sociedad como tal, en personas individuales se pongan de acuerdo en algo, sino tal vez también que los gobiernos no se han centrado en hablar con diferentes sectores y hay poco interés en los diferentes sectores que no es en el que yo pertenezco. La situación es esta, en todo el mundo pasa eso, todo el mundo. ¿Por qué? Unos partidos defienden algo, defienden unos principios, otros partidos defienden otros principios diferentes. Y desgraciadamente ninguno de los dos o en ninguno de los varios está el principio de llegar a un acuerdo entre todos. Eso es claro. Lo segundo, el gobierno nacional no ha querido hablar con la oposición porque la oposición tampoco ha querido hablar con el gobierno nacional. Es decir, ninguno de los dos quiere tratarse porque tienen ideas muy opuestas y de esa manera no vamos a llegar a ningún lado. De cierto modo es un obstáculo que no nos va a dejar avanzar y mucho menos en la situación actual. Bueno, algo realmente preocupante para nuestro país, que no podamos superar un par de ideologías que al fin y al cabo solo son formas de centrarnos, por decirlo así. Y el problema es que nosotros hacemos parte de los otros gobiernos de todo el mundo que también tienen el mismo problema. Y ese problema no se va a acabar. Esa es Entonces, la situación. yo creería que realmente los países con menos polarización política que tú ya mencionaste, los ejemplos de los países nórdicos, am, pues es que realmente nosotros como país estamos tan mal en polarización política por el simple hecho de que nos hemos centrado tanto en decir que solo hay dos bandos, que es, o bueno, ya están haciendo este tercero acá en Colombia, que es el bando central, pero como bien sabemos, se les llama tibios porque ni están con uno ni están con otros. Am, Tal vez los países nórdicos realmente no tienen extremos, tienen centro derecha, centro izquierda y fin.
¿Realmente esto es un buen sistema y se podría aplicar acá en Colombia tener solo centro izquierda y centro derecha? Es un sistema muy bueno porque para tomar decisiones en un gobierno del cual es centralista, eh, puede ser que hayan los partidos que hay, pero las decisiones se van a tomar con respecto a lo que los partidos opinen. Con respecto a aplicarlo aquí en Colombia, no es posible. A ver, estamos viendo que ni siquiera países muy desarrollados como Gran Bretaña o Alemania logran un sistema centralizado. Entonces, la verdad dudo que Colombia llegue allá. Es que ni siquiera Estados Unidos, y en Estados Unidos hay una cantidad de polarización impresionante. Hmm, sí, eso es muy cierto. Realmente es muy complicado aplicar un sistema diferente y pues si lo vemos a través también de la historia, vemos que cuando nosotros como sociedades latinoamericanas intentamos implementar un proyecto tanto ya sea estadounidense, europeo o de otra región, siempre nos sale mal. Es muy curioso eso realmente. Pero bueno, siguiendo acá en nuestro tema, me quiero devolver un poco a esta parte donde decías que la oposición no se quiera reunir con el presidente en este caso. Pero acá nace uno también de los temas de la polarización política que son las protestas y el olvido de diferentes sectores por parte del gobierno nacional. Y me quiero centrar en Ujú. las protestas del 21-22 de noviembre, donde a pesar de los estudiantes y profesores estar protestando, Ah, ya sabemos que hubo bastantes acciones vandálicas, pero que realmente no identifican a la protesta. El presidente se tardó un tiempo en reunirse con ellos cuando ellos querían reunirse con el presidente. Incluso algo que se hizo bastante viral es que el presidente en esos días se reunió con el cantante Maluma en vez de reunirse con los estudiantes a cargo de la mesa de negociación por parte de las universidades que querían protestar, bueno, que querían Ujú. una solución realmente. Bueno, hay que tener en cuenta que, desgraciadamente, eh, el gobierno actual no ha tomado las mejores decisiones. Obviamente hay que tener en cuenta que es muy complicado mantener a todo el mundo Ujú. feliz, eso es Pero claro. yo, mira, Sin embargo, sin embargo, viendo las estadísticas, perdón, te interrumpo, viendo las estadísticas, una gran parte de la población estaba de acuerdo con las protestas pacíficas que querían cambiar la educación, porque y además como colombianos todos deberíamos de estar de acuerdo con una reestructuración de la educación porque el artículo 67 de nuestra constitución política en pocas palabras dice que el Estado debe velar por la calidad y garantizar el adecuado cubrimiento del servicio, algo que no está pasando. Realmente lo que está haciendo el gobierno es tomar acciones mediocres que crean polarización. Entonces, realmente acá el único problema que yo encuentro es el gobierno. sí, ajá, y es correcto, pero no hablemos de este, hablemos de todos. Ujú. De todos porque este problema ha sido Bueno, eso es desde verdad. siempre, Desde siempre Mauricio, hemos desde tenido un siempre. problema No con podemos echarle la... la culpa al gobierno actual Ujú. porque el gobierno anterior, a pesar de que hizo pues, el tal proceso de paz, también dejó muy descontentos porque la educación no se invirtió mucho en Ujú. educación, ni Eso es hablar muy en cierto. salud. El gobierno anterior, el de Álvaro Uribe, tampoco hizo lo mismo, y el anterior y el anterior. Es decir, es un problema que ha venido por años y se De ha dejado años. como de Ujú. Eso es segunda verdad. y pueden hacer que hagan, pueden hacer las marchas que quieran, pero no se va a solucionar nada porque el gobierno no le quiere poner interés a eso. Yo creo que ¿Mm? acá un poco mi opinión personal es que realmente la solución sí existe. El problema es que el gobierno no quiere centrarse en ella. Yo creo que como colombianos deberíamos intentar ponernos un poco más en los zapatos de aquellos estudiantes que no tienen los fondos suficientes para acceder a un crédito del ICETEX Sí, muy bien. o para pagarlo, por ejemplo, porque hay mucha gente Listo. Hay un endeudada. problema. Un problema grande, grande. Se llama impuestos. Impuestos, ok. ¿Mm? Para empezar a hablar con los impuestos, bueno, primero es un término muy importante porque genera mucha polarización. Y lo segundo es tal vez la base en lo que se centra la sociedad hoy en día con respecto a hacer críticas hacia el gobierno. Entonces, bueno, empecemos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que para cambiar este término educativo, sabiendo que hay gente que no tiene recursos para sacar un crédito del ICETEX, hay una solución que se puede aplicar
y es pagar un impuesto a la educación. Se puede hacer. Dos problemas. La primera, la gente no va a pagar más impuestos porque ya nos han sacado mucho, la verdad. Lo segundo, somos un país en el cual la gente no tiene la cultura de pagar un impuesto a la educación para el bienestar de todos. Porque si se pone un impuesto a la educación, hasta una persona que no está estudiando, que vive sola, tiene que pagarlo. Pero esa persona va a decir, ¿y yo por qué voy a pagar ese impuesto si no tengo a nadie estudiando ni estoy estudiando yo? Eso es lo que pasa, Mauricio, es una ideología que tenemos aquí. ¿M? Nosotros aquí en América Latina no pensamos en los demás, no pensamos en el crecimiento común, sino en el propio. Por lo tanto, es muy complicado aplicarlo o sea, empezando con temas de sociología es muy difícil. Y también hay que tener en cuenta que la corrupción es otro factor que definitivamente no nos va a dejar avanzar de ningún modo. Y la corrupción es un factor que da paso a esas ideas de no velar por el bien común. Bueno, realmente yo a esto lo llamaría como una tranca, por decirlo así. Realmente en Latinoamérica tienes mucha razón. En Latinoamérica encontramos trancas para todo por culpa de que no tenemos cultura, de que no nos queremos poner en los zapatos de los demás y esto también crea polarización al fin y al cabo. Mm, Queremos como personas que se acabe la polarización, pero realmente ¿qué hacemos para acabar la polarización? nada. Nada, ujú, exactamente, porque solo seguimos creando esta cultura del odio, de que, como él es de esta clase, como él es de tal estrato, como él vive en tal lugar, él no se Y no solo merece. el odio. Ujú. Aquí en América Latina hemos desarrollado una ideología de odiar al gobierno, Eso es verdad. de discriminarlo Tal automáticamente de vez, corrupto. tal vez, ¿Mm? tal vez, ¿Por es qué? que, Porque desgraciadamente la mayoría han sido así, bueno, eso es verdad. por esa razón. ¿Mm? Am, y sí, los gobiernos han dado mucha mala imagen de ellos a través de los años, todos los gobiernos, porque últimamente yo creo que el gran escándalo latinoamericano es Odebrecht, corrupción, Mm. como la principal, uno dice Odebrecht, ¿cómo lo define en una palabra? Corrupción. Am, entonces, realmente acá nace el problema, que como latinoamericanos somos ingenuos, no queremos realmente pensar en los demás y que también somos ingenuos en cierta moda de dejarnos manipular por maquinarias políticas y terminar votando por gente que tal vez sabemos que no es la mejor para el cargo. Pero Mm. como promete y promete, nosotros pensamos que es una buena persona, como nos meten tanto en la maquinaria Pero no, política, sí. pensamos que es lo mejor y que vamos a salir adelante, pero no. Y además ahí también se crea la polarización porque las últimas campañas políticas en Colombia son campañas de odio, campañas donde se discrimina diciendo, no, es que Claudia, la alcaldesa, en las campañas de la alcaldesa de Bogotá, por ejemplo, que alguien llegara y dijera, es que Claudia, por ejemplo, está haciendo estudios corruptos sobre el metro elevado y va a hacer el metro elevado a base de estudios corruptos y por eso tenemos que hacer el metro El subterráneo. metro Ajá. subterráneo no tiene ni una mancha de corrupción. Exactamente. Eso dicen, pero al final no prueban nada. En fin, ¿en dónde ¿Mm? están realmente las Y pruebas? Eso es lo que no hay. no hay. De hecho, es lo que pasa en esos debates políticos, Mauricio. Uno ve la mano de esos políticos que lo único que hacen es decir eh, cosas absurdas, critican y sin ningún escrúpulo que lo respalde. Y la gente se cree eso. Eso es verdad. ¿Mm? Porque Mm. estamos tan Hubo centrados. un político en la anterior, en la campaña, que decía que el metro subterráneo era que no tenía corrupción, que porque el metro elevado tenía sobrecostos. Pero eso nunca lo probó, solo lo dijo una vez y ya, mejor dicho, eso era, porque lo dijo, sin ninguna muestra correcta. Incluso, en cierta manera, tienes razón, Joel, porque en el 2017 la FDN, que es la Financiera de Desarrollo Nacional, dijo que los estudios de diseños de ingeniería del proyecto ya habían alcanzado los niveles de factibilidad para poder como comenzar a la licitación del metro elevado. Entonces llegar acá a decir que el metro elevado es una total farsa o que realmente
no tiene estudios. Yo creo que se denomina juego político. Es un puro juego político y que crea polarización. Exactamente, un juego político, de hecho siempre pasa. Pero entonces pongamos esto en cuenta. ¿Cómo erradicamos la polarización? Vimos un ejemplo claro en 1983 con el gobierno de Gran Bretaña de Margaret Thatcher, ¿sí? Un ejemplo claro para el mundo. ¿Por qué? Se supone, bueno, en Gran Bretaña hay dos partidos políticos, es la oposición y los conservadores. El problema es que en aquella época estaban pasando una recesión económica muy importante, o sea, muy grande. La situación económica era pésima. ¿Qué pasó? El gobierno de Margaret Thatcher se dio cuenta que no habían fondos suficientes. ¿Para qué? Para todo. No habían. ¿Qué dijo ella? Dijo, muy bien, entonces hay que poner un impuesto más para que la gente pague y de esa misma forma le reatribuyamos en obras y en que el gobierno le reatribuya todo. Pero tú sabes, Mauricio, que la población ya no confía en los gobiernos y en esa época era tanta la desconfianza que la gente se fue en contra del gobierno porque dijeron, ¿para qué vamos a pagar más impuestos si no tenemos con qué pagarlos? Y ella dijo una frase muy importante, que fue la que en realidad destruyó, acabó con gran parte de la polarización en Gran Bretaña, y no solo en Gran Bretaña, sino en Europa. Y dice, los gobiernos no tienen dinero propio, solo el dinero de los contribuyentes, el cual lo administra. Eso quiere decir que nosotros como sociedad tenemos un pensamiento y es que el gobierno lo paga. El gobierno tiene que pagar por esto y el gobierno nos tiene que dar educación y no es el gobierno solo hace un trabajo, administrar nuestros fondos. ¿Qué son nuestros fondos? Eh, Nuestros impuestos, ¿sí? Y es un pensamiento erróneo que tenemos en todo el mundo y más aquí en América Latina, que pensamos que es que el gobierno es el que tiene que pagarnos todo, sin tener en cuenta que ellos solo administran. Ellos no pueden sacar dinero si no hay contribuyentes. Bueno, también vale la pena acá recalcar que mm, el gobierno sale a decir que no tiene fondos, pero realmente el trasfondo de esto es que es un mal uso de nuestros impuestos. Corrupción, no es mal Ujú. uso, es corrupción, es cohecho, porque los impuestos se están desviando. No se está viendo para nada que se utilicen. Ahora, el gobierno siempre dice que no hay fondos. ¿Cómo así que no hay fondos? Si vemos que hay una tasa del 35% para las empresas, si vemos que hay un 19% en el IVA más un 8% del impuesto al consumo, o sea, son impuestos muy altos en los cuales pagamos una gran cantidad de ciudadanos y es imposible que los fondos no sean suficientes para hacer las obras correctas y no debería ser Sí, así. además yo creo que también los impuestos a los impuestos a las empresas están muy mal desarrollados porque eh, acá en Colombia, por ejemplo, las políticas económicas de Duque han hecho que las empresas se queden literalmente sin impuestos o paguen impuestos muy pequeños. Muy bajos, sí. Y, Es y un, son empresas, y la mayoría de empresas que se benefician de esto son multinacionales que vienen de Estados Unidos a explotar nuestros recursos. Y realmente primero pagan muy mal a los empleados colombianos que tienen porque son unos negreros, para decir la verdad. Y por otra parte, se sienten con el poder de cómo son estadounidenses, creen que son superiores a no solo nosotros. Y estadounidenses, las mismas empresas también, colombianas. ajá, Pongamos el grupo Avedillas, el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿m? Sabiendo que los trabajadores de los bancos no duran más de un mes con una pésima paga y lo único que hacen es despedir y volver a contratar. ¿Para qué? Para no tener ningún gasto. Aparte de eso, con este nuevo gobierno, unos impuestos muy bajos que tiene que pagar esa empresa. y se respaldan en esta lógica poco fundamentada a nivel económico de, es que tenemos que bajarle los impuestos para que puedan contratar más gente, pero realmente las tasas de desempleo siguen subiendo y siguen subiendo y siguen De subiendo, hecho, entonces, todo esto se resume en ajá, una palabra, es intereses políticos, punto. intereses Porque políticos, eso es si verdad. vimos, si vemos, hubo gobiernos que disminuyeron la tasa, otros que aumentaron la tasa y así juegan con la tasa de impuestos. Porque a unos les conviene bajar la tasa a los empresarios, a otros no les conviene bajar la tasa a los empresarios. Eso es muy cierto y ahí entra lo de las campañas
am, presidenciales que tienen fondos de empresas, pero esto ya lo dejaremos, Veamos todos estos un temas ejemplo, sí, los sí, dejaremos para otros pero podcasts. de todas maneras es polarización. Para terminar con este tema de política, así en términos de impuestos, veámoslo en Estados Unidos. ¿M? Vemos que Trump protege a los empresarios, tasas de impuestos bajas y haciendo que sus pérdidas no sean muchas y sus ganancias bastantes. Y los empresarios apoyan a Trump. Pero los que no son empresarios, sino los que son trabajadores, no apoyan el gobierno de Trump, sino apoyan el gobierno contrario, que lo que quiere es subir los impuestos o sea, mejor dicho, es un juego político en quién le sube, quién le baja y quién apoya a los grandes, a los poderosos y quién no. O sea, es un problema al final de cuentas. Hmm. Ya, bueno, cambiando acá un poco de tema ya para nuestro último tema del podcast y regresando un poco más a la profundidad de Colombia, es la guerra interna, centrándonos sobre todo en las FARC. Y yo quiero comenzar con algo también relacionado con el periodismo, y porque yo creo que si queremos lograr polarización cero, necesitamos tener un periodismo transparente. Un Y periodismo y las redes sociales, Mauricio. Las redes sociales hoy en día son un factor influyente. Escándalos en redes sociales son los que terminan con gobiernos. Eso es lo que pasa. sí, y crean más polarización. Pero centrándonos acá en el ejemplo que yo tengo de en los últimos años de la presidencia de Uribe, que se denominan años negros, el periodista William Parra fue vinculado con las FARC por la fiscalía de ese año. Pero un informe de Reporteros Sin Fronteras, la agencia número uno en temas de periodismo transparente a nivel mundial, en su página web pusieron un escrito, un artículo, alegrándose por el fin de la investigación contra William Parra, porque ellos dan las pruebas de que realmente la Fiscalía colombiana nunca tuvo pruebas Juzgarlo. para encarcelar al señor William Parra. Y el periodista estuvo incluso en la cárcel un par de años, fue acosado por las autoridades colombianas y esto se debe a que el gobierno del presidente Álvaro Uribe, a través de sus influencias, obviamente, hizo que el DAS, que en ese entonces existía, que era el Departamento de Administración de Seguridad, am, hizo que comenzaran a investigar periodistas que lo investigaban a él por los casos de falsos positivos. Y cuando acá relatan que en una de las fechas en las que tuvieron un juicio, la fiscalía nunca quiso revelar las pruebas por las cuales se le imputaban cargos al señor William Parra, algo que realmente eso se ve como si intentaran esconder las pruebas falsas, las pruebas y para que la defensa no pudiera contrarrestarlas, porque tal vez eran muy fácil contrarrestarlas. Y acá vemos que en las presidencias se ve sobre todo que no quieren que salga la verdad a la luz, porque probablemente la verdad cause algunos estragos, pero al fin y al cabo terminarán unificando a la gente porque la gente sabrá la verdad. Y yo creo que Ese la es el mejor problema, sí. forma de unificar a la gente es la verdad, porque la verdad es algo concreto, algo seguro, algo que no podemos desmentir porque es la verdad. Y con la verdad yo creo que siempre quedará el que diga, no, esa no es la verdad, eso es mentira. Pero con la verdad absoluta de muchos de los temas que vemos acá en Colombia, yo creo que la polarización disminuiría a grandes cantidades. Y, Sí, y total, con temas total. de la guerra, el plebiscito fue lo más polémico ya al final de la guerra con las FARC. Juanita Guerbertus dice en la misma entrevista de junio del 2019, dice que Duque se ha concentrado en los temas que más nos dividen, como el proceso de paz y el plebiscito. Y esto se debe a que Duque comenzó a trabajar en reformas para la JEP y para el proceso de paz, que acá no decimos que sea el mejor proceso de paz del mundo porque sabemos que tiene sus fallas, pero que en esa época, realmente hace poco, hace como menos de un año tal vez,
causaron mucha polémica y mucha gente decía no, no puede tocar el proceso de paz, que el proceso de paz está bien, otros que decían el proceso de paz está mal. Acá no decimos que está bien ni mal, acá decimos que tiene sus fallas y que no es el mejor proceso de paz del mundo, pero se podría arreglar en ciertas cosas. Y esto Sí, causó mucha total, polarización en la época. total. El problema es que la polarización se creó básicamente porque unos querían acabar totalmente la guerra, pero, o sea, la gente se preguntaba, listo, acabamos la guerra, se supone, pero no, la guerra con las FARC, única con las FARC, porque con el resto no importaba, el resto sigue. Pero les íbamos a dar unos beneficios, los cuales ni siquiera a la población normal se les da. O sea, les íbamos a dar pensión y hogar sin ningún costo. O sea, no tenían que pagar nada, se les daba. ¿Mm? Entonces mucha gente quedó descontenta por eso, porque ni siquiera a la población vulnerable se le da, pero, pero a los excombatientes sí. Entonces, es este tema. Al final de cuentas, creo que no sé, el proceso de paz no se tomó el tiempo suficiente, tal vez, o tal vez sí se lo tomó, pero no fueron las mejores decisiones, no fueron las decisiones acertadas, porque se terminó un proceso de paz, pero vemos que en unos cuantos meses salen otra vez los líderes de las FARC, de la guerrilla, diciendo que vuelven al combate. Entonces, es un enredo, la verdad. Sinceramente, mi opinión personal es que ese proceso de paz, como todos los procesos que se hacen en los países latinoamericanos, son politiquería, al final de cuentas, nada más. Intereses personales es lo que se mueve en ese tipo de procesos. Yo en esta parte estoy un poco en desacuerdo contigo. Sí, En la parte de, tú conoces mi opinión y sí, sí, se la sí. digo a la gente que nos escucha, que yo creo que el proceso de paz tiene sus cosas muy mal diseñadas, como la justicia transicional, como la JEP, que hay partes muy mal diseñadas. Pero por otra parte, nosotros como colombianos muchas veces decimos, ay, ¿por qué tenemos que pagarle a ellos? ¿Y por qué tenemos que darles lo mejor de lo mejor? Tal vez el gobierno se equivocó en darles lo mejor de lo mejor, así no tenía que rebajarles un poquito más. Pero yo creo que es mejor pagarles a ellos en vez de que estén matando a gente. Porque si nosotros decimos que, que no deberían estar ocupando esas sillas y no deberíamos pagarles tantos, el universo alterno sería ellos en el monte matando gente. Entonces sería ponerle valor a la vida de las personas. Y, y yo creo que acá ya cerrando para con la reflexión que estuvimos trabajando, así tengamos opiniones diferentes con Sí, sí, este tema. sí. Ujú. Los colombianos deberíamos ser como un poco más conscientes de lo que les pasa a los otros, porque eso realmente es la base de la polarización. La base de la polarización no solamente es la politiquería, la corrupción y las Somos mentiras, nosotros sino al final de también cuentas, la sociedad. sí, somos nosotros. Y, y acá quiero citar una frase de Margaret Thatcher que dice, vale la pena conocer al enemigo, sobre todo porque en algún momento puedes tener la oportunidad de convertirlo en un amigo. Y yo creo que debemos hacer esto. Cuando un vecino nos cae mal, ¿por qué nos cae mal el vecino? ¿Acaso conocemos a nuestro vecino? Y eso comienza a crear polarización, porque muchas veces decimos cosas infundadas, cosas sin argumentos, cosas que nacen de nuestra opinión más rencorosa y con eso no llegamos a ninguna parte. Y yo creo que debemos ponernos más en los zapatos de los demás y entender la gente que realmente vive en el conflicto. El plebiscito nos mostró toda la polarización política, social y económica de Colombia, en su totalidad. Porque vimos que un 50.21% de la población, que son 6.431.376 personas, dijeron que no al proceso de paz, mientras 6.377.482 personas dijeron que sí. Esta cifra corresponde al 49.78% de la población. Sabemos que no toda la población votó y, y acá manejamos una teoría que es que probablemente ganó el no porque la población más vulnerable a la guerra, como vive en lugares tan lejanos de las urbes, no pudieron votar, porque así funciona nuestro país en sistema electoral, pero hablaremos después de esto en otro podcast.
Sabemos que realmente en Bogotá, por ejemplo, que pues ganó el sí, pero muchos tal vez bogotanos no han sentido lo que es la guerra de verdad. Tal vez mucha gente que vive en Santander no sabe lo que es la guerra de verdad. Y se dejaron llevar por las maquinarias políticas, se dejaron llevar por el odio, se dejaron llevar por el rencor. Y algo muy importante tal vez sea pedir perdón. Y tal vez no decir perdón y sí, ya haga lo que quiera, sino perdón, pero usted qué va a hacer para realmente ganarse nuestro perdón. Y yo creo que ahí está el principal error en el acuerdo de paz. El gobierno les dio el perdón a la guerrilla, pero la guerrilla dijo entre comillas perdón y siguió derecho. Entre comillas, ¿por qué? Porque en las sesiones que se suponía que debían hacerse para reestructurar la verdad dentro del conflicto armado, los líderes de las FARC nunca iban. No. Los líderes de las FARC como que les daba igual lo que pasaba con las víctimas, con las Hay, niñas hay un tema de trasfondo violadas y cosas así por el estilo. un tema de trasfondo que lo vamos a tocar en otro podcast y es interés económico. Hay que entender que Eso ellos es no verdad. van a dejar la guerra y no la guerra, la verdad, la guerra es como si fuera una sábana, ¿sí? Va por encima de la De los exportación de intereses. droga. Ajá. Eso es. Eso es verdad. Eso Eso es, es otro tema que tocaremos sí, después en eso lo otro vamos a podcast. tocar, pero voy a decir que es un negocio redondo, que no lo van a dejar. Por eso no funcionó el acuerdo de paz. Por suerte, algunos cabecillas de las FARC sí se acogieron Sí, claro, ellos a este acuerdo. prefirieron tener Por una muy buena suerte, pensión e irse a descansar. pero realmente no, nosotros solo vemos a estas personas que salen en televisión, pero también están los excombatientes que por fin están pudiendo hacer una vida de verdad. Por fin están pudiendo formar familias, por fin están viviendo en paz. Y Vanessa de la Torre, en su libro de Historias de Amor en Campos de Guerra, muestra una historia de dos exguerrilleros que ellos escaparon de la guerrilla, pero ahora como hay este acuerdo de paz, ya nadie realmente los busca por haber traicionado a la guerrilla y ahora viven felices. Ahora son Eso es algo que tener muy en cuenta una también. pareja felices. Muchas veces solamente decimos, es que ese fue guerrillero, pero no Ujú. entendemos la Pero situación que realmente vivió, no porque entendemos. Y acá, pudo ser una persona reclutada a la fuerza, sacada de su hogar, de su terreno, de donde vivía, para ser parte de la guerrilla y para ser y pues obligada a matar. finalmente también están los medios que tampoco ayudan en esto porque son medios No, corruptos por los intereses. Y realmente acá en Colombia no podemos decir que existe la transparencia para porque nada, para nada. la transparencia entre comillas que muestran los canales está llena de intereses políticos, económicos y sociales. Entonces, ya para finalizar, les queremos decir que sean un poco más empáticos con su vecino, que si les cae mal, háblele. Tal vez sea la mejor persona que conozca. Sí, hay que ponerse en los zapatos de las demás personas, o si no, no vamos a llegar a ningún lado, no como sociedad, sino como seres humanos. Así de Eso simple. es verdad, porque nosotros en este momento somos colombianos y nos llevamos mal entre nosotros mismos. Llegará un punto donde tal vez nos llevemos bien, pero todos los colombianos ahora estemos en contra de los peruanos, por ejemplo. Y entonces otra vez el mismo tema, pero a escalas más internacionales. Entonces tenemos que ponernos los zapatos en los demás. Al fin y al cabo, una nacionalidad no nos define, una raza no nos define, sino nos define a todos porque somos humanos. Y tenemos que tener eso muy en cuenta si no queremos seguir causando guerras y desastres en nuestro territorio y en el mundo. Porque recordemos que así existan las fronteras, el mundo es de todos y tenemos que valorarlo y tenemos que pensar en las demás personas. Sí, finalmente lo que debemos hacer es ponernos en los zapatos de los demás y ser seres humanos, de verdad, tener humanidad y empatía por las demás personas, porque de esta manera es como podremos avanzar y salir de una sociedad tan corrupta en la que vivimos en el planeta Tierra hoy en día. Muchas gracias. Finalmente, queremos recordarles que al fin y al cabo estas son nuestras opiniones, que las basamos en algunos argumentos, pero pues obviamente ustedes como público pueden tener diferentes opiniones que queremos conocer y las pueden dejar en la caja de comentarios de este video.
Por otra parte, también nos pueden comentar sus opiniones en Twitter, nos encuentran como @thepodcastersco o en Instagram como @thepodcasters.co. Yo soy Mauricio Tolosa y me pueden encontrar en Instagram como AndrésM3006 y en Twitter como AndrésT3006. Bueno, y mi nombre es Joe Grimaldos y me pueden seguir en mi cuenta de Instagram como Joe Grimaldos Valero y en mi cuenta de Twitter como @jgrimaldos07. Gracias.